Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Cárdenas Martínez y tengo el gusto de ser su asesora en la materia de taller de lectura y redacción 1. El día de hoy, pues bueno, tenemos nuestra clase sincrónica del tema 5 relacionado a lo que es semántica, gramática y ortografía. Les agradezco pues por poner atención y atender a este video. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a leer las instrucciones. Vamos a platicar más bien en cuanto a la manera de trabajar esta sesión. Vamos a revisar conceptos clave o esenciales de lo que es semántica, gramática y ortografía. Y vamos a hacer pues el cierre propio de esta sesión. Por si salen algunas dudas o preguntas, con mucho gusto las vamos a resolver. Cualquier duda podemos irlas haciendo, preguntas a través del chat y con gusto las vamos tomando en cuenta. Vamos a pasar a la explicación de los conceptos y del tema como tal y al final nuevamente vamos a abrir un momento para aclarar dudas que hayan surgido. Por el momento los micrófonos van a estar cerrados, pero cualquier intervención, como dije hace un momento, puede ser a través del chat. Les agradezco mucho su atención y pues vamos empezando. Como les comentaba, pues mi nombre es Laura Cárdenas Martínez, me pongo a sus órdenes. Mi correo personal lo están viendo en pantalla, es laura.cardenasmartinez@gmail.com. Voy a cerrar un momento mi video para que podamos atender directamente a la presentación. Para empezar, bueno, vamos a compartir un poco sobre los conceptos básicos del tema que vamos a presentar, el cual se refiere a lo que es semántica, a lo que es gramática y a lo que es ortografía. ¿La semántica qué es? Bueno, la semántica se refiere a la rama de la lingüística, es decir, todo lo relacionado al lenguaje, que estudia el significado del mismo lenguaje, es decir, todo lo relacionado a lo que son los signos, las palabras, las oraciones. Eso es semántica. Después tenemos lo que es gramática. Esta también forma parte de la lingüística, es una de sus ramas y estudia lo que es referente a la estructura de las palabras. Tenemos un tercer concepto que es ortografía. Bueno, la ortografía es la parte de la gramática, es decir, que se desprende de una de las ramas de la lingüística y esta es la encargada de establecer las reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación. Entonces tenemos en primer lugar la lingüística, que es la ciencia que estudia el lenguaje como tal. Esta tiene varias ramas. Dentro de esta está la semántica y la gramática. Y la ortografía es todavía una subrama de lo que comprende la gramática. Estos son los tres conceptos que, grosso modo, vamos a ir revisando en este tema. Los signos de puntuación, bueno, son una parte muy importante para la total comprensión y correcta expresión del texto escrito. Con los diversos signos de puntuación se pretende reproducir la entonación que se utiliza en la lengua oral, es decir, cuando hablamos. El uso adecuado de la puntuación permite evitar la ambigüedad en textos que sin el uso de los signos de puntuación podrían tener interpretaciones diferentes. No obstante, los signos de puntuación son en muchos casos de un uso flexible y por ende su uso subordinado al estilo o forma particular de escribir de cada autor o individuo que escribe. Por tal motivo, podría darse el caso en que un mismo texto pueda ser correctamente puntuado por dos personas. No obstante, su interpretación y sus matices o intenciones comunicativas podrían resultar diferentes. Es aquí entonces que vemos la importancia de los signos de puntuación. El hecho de que utilicemos puntos, comas, las tildes, que sepamos bien la pronunciación de las palabras, puede cambiar totalmente el significado o el contexto. Una de las principales ventajas de nuestro idioma es que es tan rico y tan complejo que podemos expresar muchas cosas dependiendo simplemente de dónde coloquemos la coma. Por eso está la importancia, porque puede ayudarnos o al contrario, ¿verdad? Puede repercutir en lo que queramos decir. Entonces el mensaje pues se puede ver dañado y entonces eso puede ocasionar más problemas. Entonces es, por decirlo, un arma de dos filos, porque es tan rico el lenguaje que a la vez tenemos que contemplar muchas reglas y normas a su alrededor para usarlo de manera correcta. Dentro de los signos de puntuación, bueno, tenemos lo que es el punto, los signos de exclamación, la coma, el paréntesis
el punto y coma, los corchetes, los dos puntos, puntos suspensivos, las comillas, los signos de interrogación, así como el guión. Vamos a revisar los usos de cada uno. Los usos del punto. Bueno, el punto marca o señala una pausa que se da al final de un enunciado. Y hay 3 clases de punto. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto seguido lo usamos cuando nuestras oraciones pertenecen al mismo párrafo. El punto y aparte lo usamos cuando vamos a separar un párrafo de otro. Y el punto final es aquel que usamos al término de nuestro escrito. Usos de la coma. Bueno, la coma es una pausa breve que se produce dentro de un enunciado. ¿Cuál sería la diferencia entre el punto y la coma? Entre que el punto es una pausa más prolongada que la coma. La coma la usamos para hacer pausas muy breves dentro de una misma oración. Y el punto puede ser que es punto y coma, y eso puede ser dentro de una misma oración, pero aún así sigue siendo más prolongada la pausa que una coma. La coma la podemos usar en los siguientes casos, por ejemplo, cuando se enumeran elementos análogos, es decir, que pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo, los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Podemos usar la coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Por ejemplo, estaba muy preocupado por su familia, por su trabajo, por sus amigos, por su salud. Aquí vemos el uso de la coma, haciendo referencia a que todo entra dentro de una misma oración, pero por la extensión se recomienda usar la coma. Otro uso puede ser para marcar las frases explicativas. Ejemplo, Marta, que es muy responsable, siempre entrega sus trabajos a tiempo. Podemos usarla antes de las conjunciones adversativas. ¿Estas cuáles son? Pero, aunque, sino. Ejemplo, quisiera irme de viaje este año, pero no sé si reuniré suficiente dinero. Entonces, cada vez que tengamos dentro de nuestro texto, dentro de nuestra narración, o al momento de dirigirnos con alguien, una conjunción adversativa, como estas que mencionamos, pero aunque sí no, vamos a agregar una coma. Usos de punto y coma. Bueno, este representa, como ya habíamos dicho, una pausa mayor a la coma e inferior al punto como tal, es decir, que esté en un punto intermedio. Se van a usar en enumeraciones que a su vez incluyen frases explicativas. Ejemplo, la chaqueta es azul, punto y coma, los pantalones, grises, punto y coma, la camisa, blanca, punto y coma, el abrigo, negro. Si revisamos este ejemplo, todos estos conceptos entran en la misma oración, pero como se está enumerando de cierta manera diferentes conceptos, por eso vamos a ocupar el punto y coma para separarlos. Usos de dos puntos. Estos los podemos usar en saludos de las cartas. Ejemplo, querido amigo, dos puntos. En enumeraciones, los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Podemos usarlos luego de la palabra dijo cuando se enuncia una cita directa. Ejemplo, Jesús dijo, dos puntos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para conectar oraciones relacionadas entre sí, tenemos de dos tipos, de causa y efecto y conclusión y resumen. De causa y efecto sería un ejemplo. Se ha quedado sin trabajo, dos puntos, no podrá ir de vacaciones este año. Puede ser en el caso de conclusión o resumen. Ejemplo,
No necesitaba correr. 2 puntos. Aún era pronto. Tenemos usos de paréntesis. Estos los podemos utilizar para separar las fechas o periodos históricos. Ejemplo, y se abre paréntesis, 1808-1900 y se cierra paréntesis. Para intercalar algún dato o hacer una precisión en fechas, lugares, significados de siglas, sobre el autor u obras citadas. Ejemplos, toda su familia nació en Córdoba, entre paréntesis, Argentina. Y ahí estamos haciendo la connotación a qué se refiere de Córdoba, Argentina. Otro ejemplo sería la ONU, entre paréntesis, Organización de las Naciones Unidas, para aclarar o especificar qué se refieren esas siglas a esta organización, dará una conferencia hoy. Otro ejemplo sería, al poner entre comillas y citar, más sobran 500 esencias que fárragos, entre paréntesis, Graciano, que se refiere al apellido del autor. Vamos a hablar ahora de usos de comillas. Bueno, estas se pueden utilizar para marcar palabras escritas en otro idioma. Ejemplo, el francés la saludó diciéndole bonjour y se pone entre comillas la palabra o el concepto en otro idioma. Se pueden usar también en las citas directas. Benito Juárez dijo, entre comillas, en respeto al derecho ajeno es la paz. Otro caso puede ser para citar títulos de artículos, poemas, cuadros. Ejemplo, el artículo titulado Noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos, y se cierran comillas, está recogido en la revista Estudios Lingüísticos. Y tenemos aquí también lo que son los corchetes. ¿Cuál será la diferencia entre los corchetes y los paréntesis? Bueno, los corchetes, para empezar en su forma, los diferencian porque son cuadrados y los paréntesis simulan ser un poco más como curveados. Los corchetes se utilizan de forma similar a los paréntesis, que incorporan información complementaria o aclaratoria. Entonces, prácticamente, corchetes o paréntesis se pueden usar para lo mismo. De cierta manera podemos usar la diferencia cuando estamos usando ya paréntesis dentro de una misma oración y hace falta aclarar otra cuestión, y para no usar paréntesis dentro de paréntesis podemos poner dentro de corchetes los paréntesis. Así tienen un poco más de prioridad o están un poco más altos en jerarquía los corchetes. Entonces, dentro de corchetes pudiéramos usar paréntesis. Esto lo vemos también en materias como matemáticas, que a la hora de ir resolviendo los ejercicios, si ustedes recuerdan, bueno, primero vas de afuera para adentro, ¿no? Entonces, los corchetes siempre están afuera, adentro estarían los paréntesis. Lo mismo podríamos ocupar en cuestiones gramaticales, si es que buscamos hacer una diferencia, pero en realidad básicamente son para hacer una aclaración o introducir información complementaria. Tenemos usos de guión. Pueden servirnos para hacer lo que son las divisiones silábicas, las cuales nos ayudan a identificar cuál es la sílaba tónica, es decir, la sílaba que se pronuncia más fuerte. Tenemos un ejemplo, pa, guión, la, guión, bra, palabra, y las separamos a través del guión. También podemos usarlo en las palabras compuestas por guión. Ejemplo, histórico, guión, filosófico. Otro uso para separar las cifras, 1990-99. Tenemos uso de puntos suspensivos. Uno de estos puede ser para indicar que un enunciado está incompleto o que continúa. Ejemplo, en un lugar de la mancha, 3 puntos suspensivos. Para crear suspenso o intriga. Ejemplo, lo sé todo hasta lo de ayer. Dicen que tú, igual, 3 puntos suspensivos. También para indicar que una enumeración queda abierta. Ejemplo,
Llegaron a la marcha maestros, policías, bomberos, servidores públicos, 3 puntos suspensivos. Tenemos usos de signos de interrogación. Los signos de interrogación, estos sirven para expresar de cierta manera un matiz de pregunta. ¿Qué hora es? Y algo bien importante, poner siempre signo de interrogación al inicio y al final de la expresión, porque luego pasa que de cierta manera tomamos costumbres americanas, ¿verdad? Y nada más ponemos el signo de interrogación final. Y lo correcto en castellano es poner signo de interrogación al inicio, al final. Lo mismo para los signos de admiración, que lleva el signo al inicio y al final, al inicio y al final. Los signos de admiración, bueno, sirven para crear un énfasis o incluso denotar sorpresa. Ejemplo, qué bueno verte, qué calor. Nerón exclamó, qué gran hombre pierde el mundo. Y si revisan aquí una cuestión de ortografía que vale la pena mencionar, como estamos denotando énfasis en algo, van acentuados. En signos de interrogación el que va con acento porque estás preguntando. Y cuando estás exclamando, también lleva acento porque estás denotando o haciendo énfasis y va también acentuado. Qué bueno verte, qué calor, qué gran hombre pierde el mundo. Entonces ahí les paso también de una vez aprovechando ese tip de ortografía. Bueno, de redacción. El texto es la unidad mayor de comunicación. Hay muchas clases de texto, como ustedes ya han empezado a leer en los recursos que tenemos en nuestra materia. Estos pueden estar compuestos de una palabra, por ejemplo, fuego, vaya, o pueden estar compuestos de varias palabras, como una carta, o de muchas, como una novela. Los textos siempre expresan mensajes completos. Todas las ideas que aparecen en un texto tienen relación entre sí y tratan de un mismo tema. Los textos se dividen en partes llamadas párrafos. Los párrafos están separados entre sí por puntos de aparte, lo cual revisamos hace un momento. Normalmente, cada párrafo expresa una idea. Cuando el texto es un poema, los párrafos reciben el nombre de estrofas. Los párrafos están formados por oraciones. Las oraciones son palabras ordenadas que tienen un sentido completo. Hay muchos tipos de palabras. Tenemos los sustantivos, los pronombres, los determinantes, adjetivos, verbos, etc. Básicamente, la oración está constituida por dos elementos, el sujeto y el predicado. El sujeto es aquello, es decir, la persona, animal o cosa de la cual se habla, es decir, quien ejecuta o realiza la acción. Y el predicado es lo que se dice del sujeto o la acción como tal. Ahora, ¿cómo redactar mejor? Es muy importante comprender que la buena redacción no se basa en un don innato, es decir, no es algo que tengamos ya al nacer, que solamente algunas personas pueden acceder a. Por el contrario, la buena redacción pues es una habilidad que puede adquirirse a partir de la previa adquisición de otras cualidades, todas ellas susceptibles de ser aprendidas. Y este aprender con H intermedia es porque las puedes hacer tuyas. Básicamente todo texto debe tener las siguientes características. En primer lugar, claridad. Es decir, que el texto se entienda sin dificultad, teniendo en cuenta las condiciones del receptor, porque estamos de acuerdo que no es lo mismo dirigirse a un niño, que a un adulto, que a una niña, que a un joven de 20, que a un abuelito a lo mejor de 85 años, que a lo mejor a niños de primero de kinder. Va a depender obviamente
del receptor, en qué contexto tú vas a manejar tu documento. Tienen que también considerar lo que es la precisión. Esto es la utilización de las palabras adecuadas con mínimo de vaguedad o ambigüedad. Cuando un texto es preciso, se utilizan los conceptos, las palabras idóneas para que se entienda sin darle tantas vueltas al tema. Tiene que ser preciso. Tiene que ser además conciso, es decir, que se trata de la utilización de los términos adecuados y de ningún otro. Es la garantía de ser breve sin sacrificar plenitud. ¿Qué diferencia hay entre precisión y concisión? La precisión es de que mencione lo que tiene que mencionar sin dar más vueltas. Y conciso es que va al grano, y por conciso no necesariamente significa que a lo mejor la novela, me pueden decir, pues es que una novela tiene cientos de páginas, así que ya, híjoles, es muy breve, no. Pero aunque tenga muchas páginas, en realidad es concisa la historia. Va a lo que tiene que ir, menciona lo que tiene que mencionar, narra lo que tiene que narrar o describir y hasta ahí. No sobra nada. A eso se refiere el ser conciso, a lo que te dirige tu objetivo y tal cual. Y debe de tener, por supuesto, un orden lógico, es decir, un encadenamiento de palabras, de oraciones y de párrafos que puede entenderse objetivamente de acuerdo a ciertas reglas formales conocidas. Un orden lógico va a ser aquel que por lo general va de lo más, que por lo regular va de lo más general a lo específico. Puede ser que por estilos de autores habrá quien maneje en cuestiones, por ejemplo, de tiempo, que tenga estos que se le llaman como flashback, es decir, que vaya al pasado y luego vaya al futuro la narración y regrese al presente y nuevamente hay un flashback y luego el presente se vuelve al futuro y del futuro hasta el pasado. Entonces van a decir, bueno, pues ese no es un orden lógico como tal. Sí puede ser un orden lógico siempre y cuando haya claridad, haya precisión y también tenga concisión su texto. Entonces no importa que el orden no sea cronológico, pero el orden sí puede ser lógico, porque se entiende que estás yendo en tiempo pasado, regresas al futuro y luego al presente y te vuelves a mover. Entonces, aunque el orden cronológico no es lineal, pero sí hay un orden lógico, ¿ok? Entonces sí cumple con estas reglas para que sea una redacción correcta. Tenemos también lo que son los sinónimos y antónimos. A lo mejor muchos de ustedes los ubican porque estos desde primaria pues los venimos trabajando, pero hay veces que se nos olvidan un poco y que no podemos y que se nos olvida aprovecharlos y son recursos bastante útiles. Bueno, los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, mientras que los antónimos son palabras que tienen un significado contrario. Ejemplos de sinónimos tenemos balón y pelota, coche y automóvil, colegio y escuela, gritar y vociferar, cueva y gruta. Ejemplos de antónimos, es decir, lo contrario. Alto y bajo, lejos cerca, arriba abajo, reír llorar, subir bajar. ¿Para qué me pueden servir los sinónimos y los antónimos? Sobre todo los sinónimos son un recurso muy útil para escribir, cuando tú estás redactando y que hay veces que estás repitiendo el mismo concepto, la misma palabra, y dentro de tu redacción eso va a sonar mal. No va ni a leerse correctamente, ni va a verse bien, y mucho menos va a darse un mensaje correcto. ¿Qué puedes usar? Son los sinónimos. Entonces, en lugar de estar repitiendo, alumno, 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 2, 3 veces dentro del mismo párrafo, dentro de la misma oración incluso, puedes utilizar estudiante, alumno, discente, no sé, cualquier sinónimo relacionado a lo que significa este concepto. Es por eso la importancia de considerar lo que son los sinónimos.
Tenemos también lo que son los errores y vicios del lenguaje. Bueno, se denomina vicio del lenguaje al uso inadecuado del léxico o a la construcción incorrecta de frases y oraciones. El léxico sería también vocabulario. Bueno, estos errores dificultan la interpretación de un mensaje, especialmente si es escrito, pues este no cuenta con apoyos no verbales o contextuales que ayuden a su comprensión. Ejemplos de vicios del lenguaje más comunes, son varios, pero tenemos, por ejemplo, lo que son los barbarismos. Este es un vicio del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos de otras lenguas cuando en español pues existe el equivalente. Ejemplo, a eso de las 10 vamos a hacer un break, ¿no? Que eso siempre utilizamos para decir en receso y la hora del recreo. Incluso no decimos nada más vamos a tener un break. Por lo general los maestros incluso decimos, ¿no? Ya llegó la hora del lunch, cuando podemos decir perfectamente, bueno, la hora del receso, la hora del recreo. Y otro muy común que también es barbarismo, cuando decimos diabetes en lugar de decir la palabra correcta, que sería diabetes. Ese también sería un barbarismo. Tenemos otro vicio del lenguaje que es el anglicismo. Son palabras de origen inglés que se integran a nuestro idioma y que no necesitan traducción para ser comprendidas. Ejemplos: chat, bus, smartphone, CD, fax, blog, marketing, VIP, gym, copyright, mouse, fashion, online, email y etcétera. Tenemos, como ustedes pueden ver, muchísimos anglicismos que usamos a diario. Tenemos también dentro de los vicios del lenguaje lo que son los galicismos y los germanismos. Los galicismos, bueno, es un extranjerismo también, pero este es derivado del francés e incorporado al castellano. Ejemplos, y a lo mejor muchos de estos van a ubicar que vienen del francés. Por ejemplo, lo que son los afiches o carteles, cuando decimos la palabra, pues es que es un amateur, es un aficionado, ¿no? Brasier, carnet, champaña, champiñón, chef, collage, sobre todo que usamos mucho este tipo de estrategia en cuestiones didácticas, ¿no? Que siempre dejamos de tarea, elaborar un collage. El corsé, crepas, croqueta, debut, elite, gourmet, y que son palabras que usamos también diariamente. De los germanismos, bueno, estas son palabras que proceden del idioma alemán y que han sido incorporadas también al castellano. Ejemplos: kindergarten, cobalto, níquel, cuarzo, delicatessen, leitmotiv. El leitmotiv lo utilizamos sobre todo en cuestiones relacionadas a la redacción. El leitmotiv es el motivo o pues sí, en general es el motivo o el punto central o el tema central de lo que vamos a escribir. En esta presentación que les vamos a compartir, que se les va a hacer llegar, les estoy poniendo aquí unas sugerencias de páginas para que las revisen. Estas les van a servir bastante. Es en relación a los temas que vimos pues brevemente en esta presentación, en esta sesión. Los invito a que los revisen con calma. Vienen explicados los temas de manera bien sencilla, pero muy detalladamente. Entonces valen mucho la pena que se den una vuelta por cada uno. En la presentación pues le pueden dar clic en cada uno de los enlaces. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta presentación, que como mencionamos pues se les va a hacer llegar. Quedo al pendiente de cualquier duda o pregunta, ya saben, a través de los foros de dudas, a través de mensajes por plataforma o incluso por correo electrónico. Lo repito con mucho gusto, es laura.cardenasmartinez@gmail.com. Estoy a sus órdenes y nuevamente pues les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.